La historia de Arturo guarda la memoria mística de Europa, escondida en esos cuentos caballerescos de los celtas. Arturo es la sabiduría de la alquimia de los cuerpos en el castillo de Camelot y de las dimensiones superiores en Avalon. Arturo es la perfección de la mente y es los números místicos en el secreto de la mesa redonda y la espada de Excalibur. Hoy vamos a hablar del secreto del ciclo artúrico. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. La historia de Arturo es una historia muy conocida por todo el mundo. Es mucho más antigua de todas esas dataciones propuestas. Todos hemos oído hablar de Merlín, de Lancelot, de Morgana, del castillo de Camelot, de la isla de Avalon, de la espada Excalibur y del Santo Grial. Pareciera que Arturo es un personaje real de la historia, con un pasado indeterminado, como una leyenda, como un cuento, con una secuencia muy enigmática. Pero, ¿qué es Arturo? ¿Hay un secreto espiritual en toda esta historia? ¿Hay una memoria? El tema de hoy es el secreto del ciclo artúrico. Pero antes de meterme en esto, en este quijotesco tema, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que entren a Gilda Strauss y den clic en el botón de radio donde pueden oír los programas en directo o las grabaciones pasadas. Ahí también pueden entrar a las meditaciones express, que son 26. ¿Por qué le hemos puesto ese nombre de express? Porque son fáciles, porque son rápidas, porque son ideales para comenzar a meditar ya, con esa música, con esa afinación tan especial y tan conveniente para comenzar ya. Y ya vamos a comenzar con Arturo. Arturo es una historia compleja, es una historia de temas derivados, de temas relacionados en toda Europa. Es de la era Atlante. Arturo, en una época donde se reunía esa Bretaña, que era la Francia atlántica, las Islas Británicas, Islandia, con esos caballeros de la mesa redonda, con la hermana Morgana, que era una hada, con el castillo de Camelot, con esa espada de Excalibur, con Merlín. Pero esta historia también tiene relación con Tristán e Isolda. Esta historia también tiene relación con ese discípulo amado de Jesús, José de Arimatea, con el Santo Grial y con la Eneida. Hércules también saca una espada de una piedra. Y a simple vista, toda la historia de Arturo es como una historia absurda, llena de simbolismos, con muchísimos elementos místicos, algunos de esos elementos personificados, con
muchos lugares, con muchas situaciones, además con muchas versiones y con cambios en esas versiones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque Arturo es un conjunto de leyendas de varios autores, en los que yo ahorita no me voy a detener, pero que ustedes pueden buscar, que le metieron aquí, le pusieron acá, le agregaron esto. Por eso hablo de un conjunto de leyendas. Es una saga en fragmentos. Es muy, muy antigua y además es una de las sagas y es una de las historias cristianizada, con un extraño sincretismo, precisamente con ese grial, con esa copa de la última cena de nuestro Señor Jesús y con un pasado atlante. Pero hagamos un pequeño resumen, un pequeño recorderis de esta historia de Arturo. El rey Uther tuvo un hijo, Arturo, que venció a los continentales. Estamos hablando de una época de los insulares, que eran los celtas, y los continentales, que eran los vikingos. Entonces venció a los vikingos, a esos continentales sajones. Padre e hijo, los dos eran discípulos del druida Merlín. Y hay una iniciación con una espada que la puso el rey Uther, la metió y dijo que el que tuviera las condiciones sacaría de la piedra la espada. Muere a manos Arturo de su supuesto hijo Modred, que en algunas historias es el sobrino, en la historia más antigua, hijo de su hermana Morgana. Y también hay otras historias que dicen que simplemente Arturo se quedó dormido y así dormido regresó a Avalon. En la historia sagrada está metida esa lucha, esa guerra que sí ocurrió entre celtas y vikingos. Pero esto es muchísimo, muchísimo más viejo. Esta es una memoria y una tradición atlante que quedó ahí en los celtas, en la memoria celta. Y es el camino de esa evolución espiritual, ese camino que se debe recorrer, donde está el druida Merlín, ese maestro, impresionante maestro natural. Arturo no es de esta humanidad. Eso también es importante. Arturo habla de la llegada de otros espacios. Arturo habla de la adaptación genética. Arturo también habla de cosas que ocurrieron en la tercera dimensión, pero Arturo también habla de simbología mística. Entonces, Arturo no es de esta humanidad, es una secuencia del camino, de esa vida espiritual. Habla de ciudades sagradas, de fuerzas elementales, de facultades, de energía, de guerra mental, de transformación mental. De Arturo no existe evidencia física, camino histórico, de que en un sitio aquí estuvo Camelot y esta es Excalibur y aquí estuvo Avalon. ¿Por qué? Porque no existe. Porque es una memoria. Todo, Merlín, el reino, la mesa redonda, los caballeros, es una memoria antiquísima, guardada, llena de símbolos. La vieja leyenda de Arturo dice que él nace en Avalon y regresa a Avalon. Avalon es una ciudad en otra dimensión, una ciudad, una isla flotante, es algo que está en la otra dimensión.
de la época de la humanidad hiperbórea, donde esos personajes llegaron del espacio en una forma no material como conocemos nosotros ahora, y a través de un vórtice que está ahí en el mar, muy cerca de Svalbard, en el polo norte, a través del vórtice de las hadas. Llegaron y se ubicaron en esa parte interior de la Tierra. Y ahí estuvieron. Hablan de gente altísima de 3 metros y de millones y millones y millones de años atrás. Estamos hablando de la humanidad hiperbórea. Y ahí sigue toda esa herencia o esa relación indoeuropea es remanente atlante, que tiene a su vez toda esa memoria, no solamente de Hiperbórea, sino también de Mu. Y se guardan en esas memorias, recuerdan esas humanidades, esa magia estelar de Mu, esa cosa tan espectacular. Y de antes, de esa hiperbórea, de esa humanidad de los seres puros, de esa humanidad de otra materia. El padre de Arturo, Úter, Pendragón. Pendragón significa cabeza de dragón. Y en las historias se habla que el padre de Arturo llegó de un dragón en el cielo, de un cometa, y bajó de la cabeza de dragón, que es lo que significa Pendragón. Miren eso, estamos hablando casi que claramente de una nave. Y que Merlín también vino de allá. Y que la madre de Arturo, Igreín, vino de otro espacio, de otro lado. Estamos hablando de una unión genética de 2 cosas, de 2 espacios que llegaron a la Tierra. Es la unión de 2 seres, es la unión de 2 mundos. Impresionante. Todo eso está narrado, donde hablan de que Igreín era la reina de otra patria. Sigamos con este secreto del ciclo artúrico. Arturo saca la espada de la piedra que el padre ya la había puesto, dejando las características que debía tener el personaje que sacara la espada de la piedra. Y esto ocurre en el momento justo 24. El 24 es un número absolutamente simbólico y asociado al Dharma, al tejido del destino. Y entonces, ¿qué pasa? Se inicia precisamente en el momento que Arturo saca la espada. Se inicia toda esa tarea de unificar los reinos, que tenía muchos reyes. Ese unificar los reinos era unificar los cuerpos. Y ese muchos reyes está hablando de los egos. Sí, de una parte física, pero ahí está toda la parte simbólica del trabajo con la mente, de la que cuando
se hace el trabajo con la mente, con el trabajo con la energía, los cuerpos se unifican y se hace esa batalla con los egos. Y la espada es esa voluntad, es una señal. Pero además tenemos que recordar que después Nimue, que es la dama del lago, esposa de Merlín, que la esposa de Merlín también viene de otro espacio y mora en una ciudad allá, adentro del lago. Y ella le entrega una segunda espada. Esa segunda espada es la que es Excalibur. Y esa segunda espada tiene relación con los misterios mayores. Cuando hablamos de los misterios mayores, estamos hablando en la etapa sublime de la lucha con los egos, en los últimos factores mentales. Habla de eso, de esa batalla, 1000 batallas, y que todo está conectado. ¿Merlín quién es? Merlín es el padre, el ser, el Atman, el maestro de todos. Arturo es la espada, es la voluntad, es la creación, pero también es la memoria. Ginebra, que es la esposa, o Genevieve, la esposa de Arturo, es el alma. Esa alma que tiene que encarnar, que su destino es encarnar y encarnar, precisamente para aprender. Morgana es Shakti. Morgana es esa energía interna. Morgana es esa energía que es magia. Lancelot. Lancelot, este señor escudero, es el cuerpo astral, es el cuerpo del tiempo. Por otro lado, recordemos a Percival. Percival es un caballero que, si recordamos la historia, está en la naturaleza, unido con la naturaleza, casi que mago y caballero de la naturaleza, que ve pasar a los caballeros y dice, yo quiero ser eso. Y habla con Arturo, y Arturo le dice, pero tienes que demostrar quién es. Y él demuestra su unión, su poderío, su puente con la naturaleza, y Arturo lo hace caballero. Camelot, ese castillo. Unos dicen que es una copia de esa cabeza del dragón. Otros dicen que es un remedo, y tengo que calificarlo así, imposible, de Avalon, de algo que existe en dimensiones superiores. Y es imposible poner acá algo tan indescriptible como lo que existe en dimensiones superiores. Entonces hay una diferencia ahí. Y Camelot lo que sí tiene que ver es con los cuerpos inferiores. Y lógicamente pues no hay rastro físico. Y aquí viene una cosa muy importante. En el centro de ese castillo de Camelot hay una enorme mesa redonda donde se reunían todos los caballeros. Esa mesa tenía 12 metros, algo equivalente a lo que nosotros conocemos como metros, pero el número sí es exacto, 12. Donde se sentaban alrededor de esa mesa de 12 metros 49 caballeros en total. Y recordemos que 49 son exactamente los factores mentales, donde había 22 personajes que tenían como unas misiones ordinarias, pero que ejecutaban eso. Y recordemos que son los 22 caminos y tienen profunda relación con el alma y con todo ese proceso de aprendizaje del alma. Y ustedes me han oído hablar de esos
12 caballeros de la mesa redonda. De esos 49, también había otros 12 con unos encargos especiales. Imagínense que eran los encargados de una unificación. ¿Una unificación de qué? De la energía con la transformación mental. Y había un asiento que le decían el asiento peligroso, y era el asiento donde se sentaba aquel personaje que lograba la unificación y alcanzaba el cáliz, el grial, la copa. Imagínense, es divino. Ahora, ¿por qué Grial? ¿Por qué Arturo? ¿Por qué? Porque hay un sincretismo bellísimo, porque hay unos símbolos similares con todo el mensaje de Jesús. Es que las cosas se repiten y se repiten. Hay conceptos, hay mensajes, hay simbolismos que son espectaculares. Y entonces está ese Grial que han buscado tanto, que llegó con José de Arimatea por el Mediterráneo. Ahí, al sur de Francia, dicen que él subió, atravesó Francia, y ya allá, en la Bretaña, en la parte norte de las que les hablé, el rastro se pierde. Pero es algo bellísimo, bellísimo, bellísimo. La copa, el grial, el cáliz, el tálamo, el cerebro. Ahora bien, esta vieja historia del cerebro, de la copa, de los celtas, es una mezcla, es una mezcla. Hablé del sincretismo, de esa mezcla, de lo mismo, de dos memorias iguales. Esa guardada en la historia de Arturo y el mensaje secreto de Jesús. Cuando uno lo lee, lo analiza, es igual. En esa historia vieja también, Mordred es sobrino, hijo de Morgana. Es una especie híbrida. Morgana, venida del cielo, tiene un hijo con alguien de acá. Estamos hablando de una variación genética. Pero también esta historia nos cuenta que mueren los dos. Muere Mordred y muere Arturo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese origen, ese momento de esa variación genética, pues desaparece y sobreviven los remanentes, los descendientes de esa variación genética. Y hay unas memorias impresionantes en Gales, en cuentos celtas. También les hablé al comienzo de Tristán e Isolda. Es la pareja mística, esas bodas del alma con el ser, ese retornar a esos dos sistemas nerviosos que en un momento dado se separaron, la separación de los sexos, esa unión. Es toda esa historia recogida por los caballeros del cisne, por Luis II de Baviera, en ese castillo Neuschwanstein, que toda su estructura, todo lo que tiene, todo lo que contiene también, habla de esta leyenda y de toda la historia del rey Arturo. Es una de las órdenes secretas de Europa para guardar esa memoria. ¿Y de qué memoria estamos hablando? ¿De cuáles elementos estamos hablando? Miren, estamos hablando que se habla de la adaptación planetaria, se habla de las humanidades, se habla de las edades, se habla de la gente de las estrellas, se habla de los remanentes, se habla de la secuencia de luz, del trabajo mental, del poder mental, de la alineación de los cuerpos, de la conciencia. Se habla de cosas, de elementos
que van a ir apareciendo. Y al final se habla de una barca donde van 3 mujeres, la mamá, la esposa y la hermana. Las barcas, las nornas, las 3 mujeres alrededor de Jesús y en medio de la niebla regresan, se van y eso habla, Arturo dormido, habla de qué? De la pérdida de la memoria de la humanidad. Símbolos. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta un próximo sábado y un próximo tema.